La leyenda del fraile, Ciudad de México. La historia que aquí se narra sucedió en la Ciudad de México de la Nueva España, allá por el año de 1556, cuando un matrimonio de españoles acababa de tener a su primer bebé, quien resultó ser una niña hermosa, la cual, aparte de la inmensa fortuna que la rodeaba, dicen que era tan blanca como la nieve. Los papás de la criatura, como buenos cristianos que eran, la hicieron bautizar por un sacerdote de la familia. Poco a poco, la niña creció hasta llegar a la adolescencia, época en la cual sus padres fallecieron en un terrible y trágico accidente ocurrido en la carretera. Como la muchacha quedó huérfana, el sacerdote, que además era su padrino, la adoptó bondadosamente como a una hija, y le dio todo su amor para que lograra convertirse en una mujer decente y se alejara de la mala vida, que sin duda la habría esperado de haberla dejado en el abandono. Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una hermosa mujer, que no pasaba desapercibida en toda la ciudad. Alrededor de ella siempre tenía muchos caballeros que la pretendían, pero tampoco faltaba aquellos que intentaban aprovecharse de su inocencia. Afortunadamente el padrino siempre estaba al pendiente de ella, y no la dejaba ni un solo momento. Por esas fechas llegó a la capital mexicana un joven portugués, venido a menos por las deudas del juego. El muchacho era muy atractivo, pues tenía buena presencia y una adecuada educación, cualidades que lo hacían poseedor de una gran personalidad. El joven, aprovechando su condición, comenzó a cortejar a la hermosa chica, quien pronto se entregó en cuerpo y alma al amor del joven portugués, creyendo todo lo que él le decía. A pesar de tanta dicha y la aparente educación del muchacho, el padrino no estaba muy convencido, por lo que se dio a la tarea de investigar su pasado y antecedentes. Así, el clérigo se enteró de que en Portugal había dejado a esposa e hijos, y que mantenía relaciones con algunas jóvenes aristócratas, además de que frecuentaba todas las noches numerosos lugares de dudosa reputación. El padrino no se calló ante el terrible futuro que esperaba a la joven si ésta seguía viendo al portugués. Entonces decidió amenazarlo con decirle la verdad a su ahijada si no se alejaba de una vez y para siempre de ella. Pero el astuto caballero convenció a la hermosa chica para emprender una huida hacia Europa y alejarse del padrino, pues la persuadió de que representaba para ellos un problema. Le explicó con lujo de detalles cómo llegarían hasta el puerto de Veracruz para de ahí embarcarse rumbo a Europa. Entonces, para haber cumplido su plan y no tener impedimento alguno, acordaron encontrarse a medianoche, aprovechando el sueño del padrino. Sin embargo, las cosas no le resultaron a la pareja, ya que el cura tuvo un presentimiento que lo hizo despertar para ir en busca del joven. El osado portugués, al verlo, lo enfrentó en una acalorada discusión, y al agravarse, el joven sacó un puñal que clavó en la cabeza del cura, que al momento cayó a sus pies herido de muerte. Al ver lo que había ocurrido, el muchacho decidió arrojar el cuerpo al río, pero cuando se marchaba del lugar, recordó que el puñal tenía grabadas sus iniciales. También pensó que al notar la desaparición del fraile, los cortesanos intuirían que su único enemigo era él, por lo que sabrían quién lo había asesinado. Mas aún se encontraban el cuerpo con el puñal clavado, de modo que decidió escapar a Perú. La joven esperó a su amado durante toda la noche, pero éste no apareció jamás. Entonces se retiró a casa de su padrino para recibir consuelo, pero su desconcierto se acrecentó cuando no lo encontró en su casa. Pronto se supo del crimen, y por las calles se rumoraba que la muerte del clérigo había sido provocada por el joven portugués, ya que alguien los había visto discutir, y era muy sospechoso que después del asesinato no hubiera ningún rastro del joven en la ciudad. Transcurridos 3 años del suceso, llegó a oídos del portugués que la joven todavía estaba soltera y no había dejado de pensar en él. La avaricia y el deseo por esa joven tan hermosa y sumamente rica lo motivaron a regresar a la capital de la Nueva España. A su regreso se hospedó en un mesón cercano a la ciudad y esperó la noche para salir a buscar a su amada, para lo cual tenía que atravesar el mismo puente donde dio muerte al fraile. En el momento en que iba a cruzarlo, una visión fantasmal se atravesó en su camino.
Un hombre con aspecto lúgubre, maloliente y putrefacto, y vestido con harapos que parecían los de un sacerdote, se paró frente a él. El joven trató de gritar, pero una mano, más rápida que su voz, lo tomó del cuello y lanzándolo al río, lo ahogó en las frías aguas. A la mañana siguiente, algunas personas que por ahí pasaban vieron el siguiente espectáculo: el cadáver del joven y sobre este los restos del fraile que había sido asesinado 3 años antes. El espíritu del clérigo había esperado todos estos años el regreso del portugués para cobrar venganza. En el puente esperó al joven, ya que sabía que tarde o temprano regresaría, y mientras el desvergonzado atravesaba el puente, lo sorprendió y le quitó la vida, como años atrás aquel joven hiciera con él. El padrino ahora estaba seguro de que su ahijada estaría protegida de las garras del ambicioso joven, ya que se decía, el clérigo sabía que la muchacha todavía amaba a aquel hombre que la había engañado, por lo que solo tras su muerte lograría descansar su alma. Única manera, además, de que la hermosa joven olvidara al portugués y fuera feliz con aquel que en realidad la amara. Exconvento franciscano en Zacatlán, Puebla. Durante el siglo XX, muchas personas reportaban la presencia de un hombre que pasada la medianoche se le veía llegar de rodillas al templo. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento llorando por la mujer que perdió. Así es. A pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas, y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto, esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría al día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto, porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio, se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca y una casa de cultura. Existen relatos que aseguran que al caer la noche, cuando ya no hay nadie, se escucha que alguien toca su viejo piano, o bien las pisadas de un hombre sobre la duela. Este tipo de historias son las que se cuentan. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo.
ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su imaginación, sino una visión horrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivía en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier, mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los 3 hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran, en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido, y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle al difunto algunas jaculatorias. Sin embargo, al advertir su cercanía, los 3 hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Aterrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso, para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los 3 estaban extrañadamente callados. A la mañana siguiente, el rito de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los 3 hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto. Y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí, frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos de al menos 8 seres humanos. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos, con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados, pues una noche en que, burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta horrible, y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo
estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de la República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Desde el terrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos. Un monje en España. La variedad de espectros que pueden presentarse en las carreteras del mundo es variada. No siempre se trata de una bella mujer de blanco. Puede tratarse también de personajes con una carga religiosa muy fuerte, como veremos a continuación. Este hecho se dio en España en el año 2002, precisamente en un Día de Muertos. El protagonista fue el escritor español Alejandro López Andrada, muy reconocido en su país por sus obras literarias, que incluso se han llevado al cine como libro de agua. Por años, esta experiencia permaneció en el anonimato del público, hasta que el periodista Iker Jiménez entrevistó a López Andrada en su programa de radio, Milenio 3. Fue algo insólito e imposible. Fue una noche de difuntos. Yo iba con mi hija y con otra chica irlandesa. Ella había venido a España de intercambio, y serían las 6 de la mañana o algo así. Íbamos en dirección a Pozoblanco. Yo soy de un pueblo llamado Villanueva del Duque. De pronto salí a la carretera. Hice stop. Miré hacia la izquierda y me quedé paralizado con lo que vi. Una especie de nazareno en medio de la carretera. Mi hija, que venía de copiloto, me preguntó que si estaba viendo lo mismo que ella. Yo no quería decir nada, pero le dije que sí lo estaba viendo. Miré hacia atrás donde estaba la chica de Irlanda y tenía los ojos abiertos, de terror. Yo, para tranquilizarla, le dije: bueno, no te preocupes, esto no es nada. Y mi hija comentó: Esto sí es algo. venía hacia nosotros. Era una especie de monje con sotana, con capucha, de 2,5 metros de alto, gigantesco. Lo estuvimos viendo durante 3 o 4 minutos. Fue una cosa totalmente real, no fue una alucinación. La cara no se le veía. Lo llegamos a tener a 20 metros, de los 100 metros que venía hacia nosotros. Venía por el centro de la carretera como flotando, porque no tenía pies. Se bamboleaba como cuando ves las procesiones de Semana Santa. Fue terrorífico porque no supimos qué hacer. Se detiene el tiempo y la figura era negra. No era el color que llevan los monjes, era una figura negra, con la espalda muy ancha. Era un ser gigantesco. Fuimos hacia adelante para verlo a detalle. Estuvimos frente a frente. Muy despacito vi que venía un coche que lo traspasó completamente y el monje desapareció.